Mi esposa pidió silencio en mi fiesta de cumpleaños. Se puso de pie delante de mis amigos de 30 años, levantó la copa y dijo: «Antes de brindar, quiero ser honesta. Celebrar a este hombre es celebrar el fracaso. Siempre lo fue». Nadie respondió. Nadie se movió. Yo tenía 52 velas delante de mí, encendidas, esperando, y el único sonido en esa sala era el de mi propia respiración contenida. Las soplé en silencio. Nadie cantó. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Eugenio Palomar Vidal. Tengo 52 años. Soy auditor fiscal en una empresa constructora regional con sede en Valladolid, un trabajo que construí durante 3 décadas con la misma constancia con que se levanta un muro. Ladrillo a ladrillo, sin adornos, sin atajos. Llevaba 24 años casado con Amparo Gutiérrez Salinas. 24 años, 3 meses y 11 días para ser exacto, porque eso es lo que hago. Cuento, mido, verifico. Siempre lo hice. Es la única forma de trabajo que conozco y durante mucho tiempo fue también la única forma de amor que supe darle a mi familia. Esa noche era un sábado de octubre. El tipo de sábado de otoño en Valladolid que huele a madera húmeda y a calefacción encendida por primera vez en la temporada, cuando la luz del exterior ya se retira antes de las 7 y la gente busca el interior de las casas como busca el abrigo. Amparo había organizado la fiesta. Insistió en hacerlo ella, con una energía que en ese momento interpreté como un gesto de acercamiento después de un año en que nos habíamos hablado más bien lo justo. Lo tomé como una señal. Una de tantas interpretaciones equivocadas que hice en los últimos tiempos. Llamó a mis amigos, eligió el menú, compró las flores, colocó las sillas, decoró la sala con esa precisión suya que siempre me resultó difícil de entender del todo, esa necesidad de que cada objeto estuviera exactamente donde ella lo había decidido, ni un centímetro a la derecha, ni uno a la izquierda. Ahora entiendo que esa precisión no era solo un rasgo de su carácter, era una forma de control. Salvador Aguirre Montoya y su mujer Rosa llegaron los primeros, como llevan haciendo desde hace más de 20 años. Salvador tiene 53, trabaja en una ferretería industrial en el polígono de Argales y es mi amigo desde que ambos teníamos 22 años y coincidimos en la misma obra de un edificio de viviendas protegidas en el barrio de La Victoria. Hay personas que entran en tu vida sin que nadie las invite y se quedan sin que nadie lo planifique. Salvador es de esas. Llegó con una botella de vino que sé que eligió con cuidado, porque me conoce desde antes de que yo mismo me conociera bien. Después vinieron Fernando y Concha, Marcos y Pilar, Eduardo con su hermano menor. 16 personas en total, entre amigos de la universidad, del trabajo y del barrio. Gente con la que he compartido los años en que todavía no sabíamos nada de nada y lo apostábamos todo igual. Gente que conocía el color de las paredes de mi primera casa de alquiler y el nombre del médico que atendió a mi hijo cuando tuvo varicela con 5 años. La sala estaba llena de conversaciones cruzadas, del ruido de vasos y platos, del olor a carne al horno que Amparo había preparado desde por la tarde. Me moví entre los grupos con esa comodidad que da la gente de toda la vida, respondiendo preguntas del trabajo, escuchando anécdotas que ya conocía, pero que siguen siendo buenas la 10ª vez que las escuchas. Fue una noche que empezó exactamente como debía empezar. Noté, eso sí, que Borja no había venido. Mi hijo tiene 23 años. Estudia un máster en Madrid, vive en un piso del barrio de Arganzuela, y desde que se instaló en la capital habla conmigo lo justo, lo que se habla cuando uno llama porque toca llamar. Cuando le pregunté si vendría a la fiesta, me respondió con una voz plana, sin disculpa real, que tenía un compromiso del máster, que no podía cancelar de ninguna manera. Lo acepté. No le di más vueltas en ese momento. Solo quedó ahí, en algún rincón de esa noche, esa silla vacía que nadie mencionó y que yo guardé sin ponerle nombre, como tantas otras cosas que había guardado sin nombre a lo largo de los años.
La velada avanzó bien durante horas. Comimos, reímos, hablamos de los hijos que ya estaban fuera de casa, de las pensiones que algunos empezaban a calcular, de los achaques que aparecen sin avisar pasados los 50. Conversaciones de los que ya han vivido lo suficiente para saber que no hace falta fingir que todo va de maravilla. Me sentí cómodo. Esa es la palabra exacta. Cómodo. No eufórico, no especialmente emocionado. Solo en mi sitio, con mi gente, en mi casa. Fue pasada la medianoche cuando Amparo pidió silencio. Se puso de pie junto a la mesa donde estaba la tarta. Tenía la copa en la mano derecha y una expresión que ahora reconozco con claridad, pero que esa noche no supe leer. La expresión de quien ya tomó la decisión hace tiempo y solo ejecuta lo que llevaba semanas, ensayando en silencio. Todos callaron. Yo la miré desde el otro extremo de la sala y esperé, como espera cualquier marido cuando su mujer pide la palabra en una reunión, esperando el brindis habitual, la anécdota amable, el gracias a todos por estar aquí esta noche. Antes de brindar, dijo, «Quiero ser honesta». La voz le salió clara, sin temblor, sin la más mínima vacilación. Lleváis años viniendo a esta casa a celebrar a este hombre, años brindando por él, felicitándole, diciéndole lo bien que le va todo. Y yo os he dejado hacerlo porque creí que no era mi lugar contradecirlo. Pero esta noche, en este cumpleaños, no puedo seguir callando lo que llevo demasiado tiempo pensando. Hizo una pausa, larga, deliberada, de las que no son indecisión sino efecto buscado. Celebrar a este hombre es celebrar el fracaso. Siempre lo fue. Silencio. No el silencio de una habitación vacía. El silencio de una habitación llena de personas que acaban de escuchar algo y no saben a dónde colocarlo. Vi a Fernando parpadear 2 veces seguidas sin mover el resto de la cara. Vi a Concha dejar el tenedor sobre el plato con un clic que sonó amplificado en esa quietud repentina. Vi a Salvador dejar su copa sobre la mesa muy despacio, con una precisión que no era la suya natural, la de alguien que controla el movimiento, porque de lo contrario haría algo distinto. Rosa se llevó la mano a la boca. Nadie habló. Amparo se sentó. Tomó la servilleta del regazo y la dobló sobre las rodillas con la calma de quien termina una explicación frente a sus alumnos y espera que lo dicho se asiente. Me acerqué a la tarta. Mis piernas funcionaron solas, sin que mediara ninguna decisión consciente. Solo el movimiento automático de alguien que sabe que hay algo que hacer y que eso es lo único disponible en ese instante. Me planté delante de las velas. 52 llamas pequeñas que parpadeaban con el aire de la habitación, anaranjadas, vivas, indiferentes a todo. Las apagué de un solo soplo. No comprobé si las había apagado todas. Lo que sé es que nadie cantó. Hubo un aplauso de 4 o 5 manos, breve, incómodo, el tipo de aplauso que la gente produce cuando no sabe qué otra cosa hacer con el cuerpo. Nada más. La noche terminó en menos de 20 minutos. Los invitados se despidieron con abrazos cortos y palabras que no comprometían nada. «Ya hablamos, ma, que descanses. Buenas noches, Eugenio». Nadie mencionó lo que había ocurrido. Esta generación no verbaliza en caliente lo que acaba de pasar. Lo lleva a casa, lo trabaja en el coche de vuelta, y a veces se queda ahí para siempre sin que nadie lo diga en voz alta. Amparo empezó a recoger vasos sin mirarme. Yo me quedé junto a la puerta despidiendo a la gente y recibiendo esas palmadas en el hombro que son más pregunta que gesto. Y mientras lo hacía noté algo que tardé un rato en identificar. No era rabia, no era humillación, aunque lo que acababa de ocurrir debería haberla producido. Era algo más parecido a la sensación que tengo cuando llevo semanas revisando una auditoría y encuentro, en una sola línea de una sola columna, el número que no encaja. No el dolor de verlo. El reconocimiento frío, limpio, inevitable, de que el error existe y de que siempre estuvo ahí. Cuando el último invitado cruzó la puerta, Salvador seguía dentro. Estaba de pie junto a la ventana de la sala, con las manos metidas en los bolsillos, mirando la calle oscura y silenciosa. Rosa se había marchado antes,
le había dicho que él se quedaría un momento más. Cuando me giré y lo vi ahí, supe, sin que nadie me lo dijera, que lo que viniera a continuación no iba a ser una conversación sencilla. Me miró durante unos segundos. Tardó en hablar. Salvador no apresura las palabras y esa noche las eligió con más cuidado que de costumbre. «Eugenio», dijo al fin, «necesito contarte algo. Algo que ella no sabe que yo sé». No respondí. Me limité a esperarlo. «Pero esta noche no», añadió. «Esta noche no estás en condiciones de escucharlo como merece. Mañana, cuando hayas descansado un poco, quedamos donde tú digas». Asentí. Se fue. La puerta hizo un clic seco al cerrarse. La sala quedó en silencio. Desde la cocina llegaba el ruido del grifo, el de los platos, el de los cubiertos. Una normalidad tan perfecta que resultaba insoportable. Me senté en el sofá y miré la tarta. Las velas apagadas, el azúcar del nombre a medio derretir por el calor de las llamas, la mesa todavía con las marcas de los vasos. Pensé en Borja y en ese compromiso del máster que lo había retenido en Madrid esa noche. Pensé en la cara de Salvador cuando dejó la copa. Pensé en la voz de Amparo, en esa pausa antes del golpe final, en esa calma que ahora, en el silencio de la sala vacía, empezaba a aparecerme algo completamente distinto al carácter sereno que siempre le atribuí. Miré el número escrito en azúcar sobre la tarta. 52. Me dije a mí mismo en silencio, lo que me repito siempre cuando encuentro una columna que no cierra, que los números no mienten, que solo hace falta saber dónde buscar los que faltan. El domingo por la mañana amaneció con niebla. No la niebla fina de los días templados, sino la niebla densa de Valladolid en octubre, la que aplana los tejados, borra los contornos y convierte los bloques de viviendas en siluetas grises detrás del cristal. Me desperté en el sofá con el cuello rígido y la boca pastosa, y tardé unos segundos en recordar por qué no había llegado a la cama. Después lo recordé todo. La sala seguía con las sillas descolocadas, las marcas de los vasos todavía sobre la mesa baja. La tarta estaba en la cocina tapada con film transparente, el nombre escrito en azúcar a medio leer. Amparo había recogido y se había acostado. No sé a qué hora. No la escuché subir las escaleras. Me quedé en el borde del sofá un momento, con la espalda dolorida y esa pregunta de Salvador colgada en el aire como la propia niebla, esperando disiparse. Pero antes de llegar a ella, antes de poder entender lo que había ocurrido la noche anterior, necesitaba entender desde dónde había llegado hasta ese punto. Porque las cosas no empiezan donde explotan. Empiezan mucho antes, en momentos que en su día no tienen ningún aspecto de inicio. Empiezan en una obra del barrio de La Victoria en 1992, cuando yo tenía 22 años y negociaba pedidos de materiales con un cuaderno de notas y una cabina telefónica, porque los móviles eran todavía un artículo de revista para ejecutivos que yo observaba en las salas de espera. No tenía formación universitaria entonces. Tenía un certificado de contabilidad básica, una agenda llena de contactos y la convicción de que si llegaba antes que todos y me quedaba después de todos, tarde o temprano, eso daría resultado. Dio resultado. Tardó años, pero lo dio. Recuerdo con exactitud el día que llegó el primer ordenador a la oficina. Un viernes de octubre de 1993. Lo trajeron en una caja enorme de cartón reforzado con letras azules en los laterales, y 3 técnicos tardaron 40 minutos en instalarlo sobre la mesa que habían despejado para él. Mi jefe de entonces, un hombre de unos 60 años, que había construido su negocio con papel carbón y calculadora de mesa, se quedó mirándolo con los brazos cruzados y dijo que no entendía para qué hacía falta tanta máquina si los números cuadraban igual con un lápiz. Yo me quedé esa tarde después de la jornada, solo en la oficina, y lo encendí. Tardé 2 horas en entender el funcionamiento básico. Volví el sábado, volví el domingo. El lunes siguiente llegué con un sistema de hojas de cálculo montado que le ahorró a la empresa 3 horas semanales de trabajo manual. Mi jefe no dijo nada,
pero al mes siguiente me subió el sueldo 100 pesetas la hora. Desde entonces, los números fueron mi idioma principal, el único en ciertos periodos. Los usé para ascender en aquella empresa, para dar el salto a otra con mejor estructura 5 años después, para llegar a auditor fiscal en la constructora de Valladolid, donde llevo 16 años. Los usé también fuera del trabajo, para calcular la hipoteca del piso de la calle San Lorenzo con un margen que nunca nos asfixiara, para planificar cada gasto doméstico con la misma disciplina que una auditoría externa, para asegurarme de que en esa casa no faltara nada de lo necesario en ningún momento. El dinero nunca sobró, pero tampoco faltó jamás. Eso era, para mí, estabilidad. Y la estabilidad era, en el único idioma que dominaba con fluidez, una forma de decir que quería a los míos. El problema es que hay personas que no hablan ese idioma y que durante años lo soportan antes de decírselo. Conocí a Amparo Gutiérrez Salinas en el invierno de 1996, en una cena de empresa a la que fui sin muchas ganas y con la cabeza a medias en una auditoría sin cerrar. Ella era amiga de la mujer de un compañero, profesora de geografía e historia, en un instituto del centro de la ciudad, y llevaba el pelo recogido con un bolígrafo metido en el moño que se cayó al suelo cuando soltó una carcajada a mitad de la velada. Eso es lo que retuve, no el restaurante ni la ropa que llevaba, ese bolígrafo cayendo y ella agachándose a recogerlo sin el menor reparo, riéndose todavía. Salimos durante año y medio. Nos casamos en marzo de 1998, en una ceremonia pequeña, sin excesos ni deudas, porque los dos coincidíamos en que el dinero se ahorraba en lugar de gastarse en una sola tarde. La luna de miel fue en Sevilla. 4 días en una pensión con patio interior y macetas en las ventanas, caminando sin itinerario fijo por el barrio de Santa Cruz, sin teléfonos que atender ni urgencias reales. Borja llegó en septiembre de 1999. 16 meses después de la boda, en un parto de casi 14 horas, al final del cual yo tenía los nudillos blancos de aferrarme a la barandilla de la cama del hospital. Cuando lo sostuve por primera vez, pesaba 3,4 kilos y tenía los ojos cerrados con esa determinación particular de los recién nacidos. Le dije algo en voz baja. Sé que fue una promesa, aunque no recuerde las palabras exactas. Los primeros años del matrimonio fueron los de armar las rutinas que sostienen todo desde abajo sin que nadie las vea. El café antes de que el niño se despertara. Amparo corrigiendo exámenes en la mesa del comedor con un bolígrafo rojo mientras yo revisaba informes en el sillón. Los sábados en el mercado del Campillo y los domingos en el Parque de las Moreras con Borja corriendo delante. No eran tardes de postal. Eran tardes normales con el cansancio encima y tenían el peso específico de las cosas que valen la pena. Amparo tenía entonces una energía para transformar los espacios que yo miraba con admiración genuina. El terrazo pequeño que había en el piso, que yo utilizaba para almacenar cajas y herramientas, lo convirtió en pocas semanas en una huerta de tomates, pimientos y hierbas aromáticas. Borja la ayudaba a regar con un regador de juguete de plástico naranja. Había en esa imagen algo que en aquel momento no supe nombrar con precisión, y que ahora entiendo que era la versión más sólida y más discreta de la felicidad. Reconozco, sin buscar atenuantes, que hubo etapas en que desaparecí de formas que no eran geográficas. Estaba en casa cada noche, en la mesa a la hora de cenar, en la misma cama. Pero había temporadas de cierre contable en que llegaba cuando Borja ya dormía y salía antes de que abriera los ojos, semanas de auditorías externas con desplazamientos cortos que se acumulaban, meses enteros en que el trabajo llenaba el espacio que debería haber ocupado otra cosa. Amparo lo gestionaba sola, yo compensaba a mi manera, sin que faltara nada, sin que hubiera una factura sin pagar ni un proyecto sin financiar. Era la única forma de presencia que sabía sostener cuando no estaba. Ella lo toleró durante años con una paciencia que yo confundí con comprensión. Ahora sé que no son lo mismo. Las primeras señales llegaron sin forma de reproche, porque el reproche directo no era el estilo de Amparo.
Eran observaciones en voz neutral, comparaciones sin destinatario explícito. Una tarde volvió de casa de una compañera del instituto y dijo, mientras removía algo en la olla de espaldas a mí, que esa compañera y su marido acababan de pasar 3 semanas en Portugal después de una jubilación anticipada. Hay gente que sabe vivir, Eugenio, y gente que solo sabe trabajar. Lo dijo sin girar la cabeza. Yo respondí que los viajes largos salían caros. Ella no añadió nada. En otra ocasión me llamó conservador, con una sonrisa que entonces leí como la familiaridad con que se nombran los defectos del otro cuando todavía no duelen. Ahora esa palabra tiene un peso completamente distinto. Ya no suena a descripción. Suena a veredicto que llevaba tiempo fraguándose. Esas eran las fisuras que yo no vi, o que no quise ver, o que no supe identificar como lo que eran. En cualquier caso, el resultado es el mismo. La mañana después de la fiesta, puse el café en la cocina. Amparo bajó 20 minutos después, ya vestida y con las llaves en la mano, y dijo que iba a casa de su hermana, que volvía por la tarde. No preguntó cómo había dormido. Cerró la puerta y la casa quedó en silencio. Me acerqué a la ventana con la taza en la mano y miré hacia el terrazo. La huerta no estaba. Los tiestos estaban vacíos, la tierra reseca y cuarteada, los tallos secos sin color ni forma reconocible. No supe decirte desde cuándo estaba así. No recordé haber visto ese proceso de abandono, ni un solo día de todos los días que llevaba mirando por esa ventana. Había dejado de mirar sin darme cuenta, y lo que dejamos de mirar desaparece sin avisar. Me pregunté en silencio cuántas otras cosas estaban así y yo no lo había notado todavía. Cogí el teléfono y le escribí a Salvador. «Cuando puedas, dime dónde quedamos», respondió antes de 2 minutos. «Mañana, Bar Cantábrico, a las 10». Dejé la taza en el fregadero, apagué la luz de la cocina y subí a cambiarme. El lunes iba a ser un día distinto a todos los anteriores, aunque todavía no sabía exactamente en qué medida. Solo sabía que Salvador había guardado algo para ese momento, algo que esperaba desde la noche anterior, y que las cosas guardadas con ese cuidado raramente son pequeñas. «¿Cómo va el máster?». La pregunta salió con naturalidad, entre el ruido de los cubiertos sobre los platos y el olor a estofado que Amparo había tenido en el fuego desde mediodía. Era un domingo de septiembre, 3 semanas antes de mi cumpleaños, y Borja había venido desde Madrid en el tren de las 11. Una de sus visitas mensuales, breves, ajustadas al milímetro, con la maleta de fin de semana apoyada junto a la puerta de entrada, como si el propio equipaje supiera de antemano que el paso por esta casa no duraría más de 40 horas. Borja levantó la vista del plato. Tenía algo en la expresión que no había estado ahí cuando era adolescente, una distancia calculada que a veces confundía con madurez y otras, como en ese instante, me resultaba difícil de catalogar. «Va bien», dijo. Con Borja uno aprende a esperar porque las palabras no vienen solas. Hay que dejarles espacio. Hay una línea de investigación sobre reestructuración de mercados digitales que me tiene muy ocupado, modelos que ya no responden igual que antes. Intenté seguirlo. ¿Y eso qué implicaciones prácticas tiene para el sector?». Masticó despacio antes de responder. Después dejó el tenedor sobre el borde del plato con una pausa que no era casual. «Tú no entenderías, papá. Eso ya no funciona como en tu época». No lo dijo con crueldad manifiesta. Lo dijo con esa serenidad particular que es más difícil de encajar que la agresividad directa, la de quien no busca herir, sino que constata lo que considera una evidencia sin posible discusión. Una distancia generacional convertida en veredicto, sin matices, sin la más mínima rendija abierta para el otro lado. Amparo, que estaba sirviendo agua, no levantó la vista. No corrigió a Borja. No dijo nada. Dejó la jarra sobre la mesa, tomó su servilleta y cambió el tema con una fluidez que ahora, desde donde lo miro, reconozco como algo demasiado bien engrasado para ser espontáneo. ¿Alguien quiere más estofado? Y la conversación giró sin fricción hacia los planes de Borja para diciembre, hacia si pensaba quedarse en Madrid o volvería a pasar las fiestas en Valladolid, hacia cosas que no tenían ningún filo. Yo seguí la corriente sin resistencia.
Guardé esa frase en algún lugar sin decidir conscientemente guardarlo. La forma en que uno archiva cosas que todavía no sabe si necesitará consultar. La tarde continuó sin más incidentes. Después de comer, Borja estuvo un rato en el sofá con el teléfono entre las manos, respondiendo mensajes con esa velocidad que ya no me resulta extraña, pero que tampoco termino de entender. Amparo recogió la cocina. Yo salí a dar la vuelta habitual de los domingos por el barrio, unos 40 minutos a paso normal, bordeando el Parque de las Moreras y bajando por la orilla del río hasta el Puente Mayor. El cielo estaba limpio, el frío todavía amable, el tipo de tarde de septiembre que en Valladolid dura poco y que uno sabe apreciar precisamente porque sabe que dura poco. Cuando volví, los dos estaban en la sala viendo algo en la televisión. Me quedé en el marco de la puerta unos segundos sin que me vieran. Madre e hijo, la misma postura relajada en el sofá, el mismo gesto de llevar la taza a los labios al mismo tiempo. Nada fuera de lo ordinario a simple vista. Solo la imagen de una familia en un domingo de septiembre. Entré y me senté en el sillón junto a la ventana. Nadie preguntó cómo había ido el paseo. Borja se marchó al día siguiente en el tren de las 8:30. El abrazo de despedida fue el de siempre. Rápido, 2 palmadas en la espalda. Ya hablamos. La puerta se cerró y la casa recuperó su volumen habitual. Esa semana transcurrió sin novedad aparente. Trabajo, cenas en casa, los silencios largos que ya formaban parte del mobiliario de esa convivencia. Amparo llegaba del instituto a las 4. Corregía en el comedor, preparaba la cena. Yo llegaba entre las 7 y las 8 según el día. Comíamos juntos la mayoría de las noches. Hablábamos de lo cotidiano, del tiempo, de alguna noticia, de la gotera que había vuelto a aparecer en el techo del baño de arriba. Conversaciones funcionales, las que mantienen una casa en pie sin que nadie tenga que esforzarse demasiado. El jueves de esa semana, Amparo me pidió que llevara su chaqueta azul a la tintorería porque tenía una mancha que no había conseguido eliminar con la lavadora. La dejé en la silla del recibidor. Al día siguiente, viernes, iba a salir con tiempo, y recordé que tenía que recoger los documentos del seguro médico que guardábamos en el cajón del mueble de la entrada. Abrí el cajón y encima de los papeles del seguro estaba la cartera de Amparo. La había dejado ahí la noche anterior al quitarse el bolso. Cogí lo que buscaba y al empujar el cajón para cerrarlo, la cartera se desplazó por el impacto y algo se deslizó hacia afuera sobre la superficie del mueble. Era un papel doblado en 4. Un documento de aspecto bancario. No lo cogí de inmediato. Me quedé mirándolo un momento sobre la madera oscura del recibidor con el ruido de la calle filtrándose por la ventana entornada. Lo cogí. Era un extracto de cuenta corriente a nombre de Amparo Gutiérrez Salinas, en una entidad diferente al banco que usábamos juntos, en una sucursal de la calle Santiago. El extracto cubría los últimos 3 meses. Lo recorrí con los ojos de la única manera que sé hacerlo cuando tengo un documento financiero delante. Primero los totales, después los movimientos, después los patrones. Entradas regulares de un importe que reconocí como parte del salario de Amparo, derivadas probablemente mediante una orden de distribución automática desde su nómina. Salidas pequeñas pero sistemáticas, siempre entre 200 y 900 euros, distribuidas a lo largo de cada mes con una irregularidad que a ojo inexperto podría parecer desorden. A mí no me lo pareció, una irregularidad demasiado consistente para ser desorden. Los importes variaban, los intervalos variaban, pero el destino era siempre el mismo. Los últimos 4 dígitos del IBAN receptor se repetían en cada transferencia sin excepción. El saldo final era de 18.340 euros. 18.340 euros en una cuenta que yo no sabía que existía. Doblé el extracto exactamente como estaba, en 4 partes, y lo devolví a la cartera con el mismo cuidado con que se devuelve algo a un sitio donde nunca tuvo que ser tocado. Cerré el cajón, cogí los documentos del seguro y salí al trabajo. En el coche, con el motor en marcha y el semáforo de la esquina en rojo, reconstruí lo que acababa de ver.
Una cuenta personal de Amparo no constituía, en términos estrictamente legales, ninguna irregularidad. Dentro de un matrimonio, cada persona conserva el derecho a tener cuentas propias. Pero 3 décadas leyendo números te enseñan a distinguir entre lo que algo es sobre el papel y lo que algo significa en la práctica. Las salidas reflejadas en ese extracto no tenían el patrón de los gastos personales ordinarios. Ningún cargo de supermercado, ninguna gasolina, ninguna farmacia, ninguna suscripción. Solo transferencias periódicas a una misma cuenta de destino cuya identidad completa el extracto no mostraba. Me pregunté cuánto tiempo llevaba abierta esa cuenta. El extracto solo cubría 3 meses. El saldo acumulado no era compatible con 3 meses de ahorro, no con esos importes de salida. Llevaba más tiempo. ¿Cuánto más? No podía calcularlo todavía. El semáforo se puso en verde. Esa tarde volví a casa sin mencionar nada. Amparo estaba en la cocina preparando una tortilla con esa concentración que le sale cuando no quiere que nada interfiera con lo que tiene entre manos. Me saludó sin girar la cabeza. Le pregunté cómo le había ido el día. Normal, respondió. Los de tercero están imposibles este trimestre. Cené. Hablamos de la gotera, de una reunión de vecinos que habría la semana siguiente, de si el frío llegaría pronto ese año. Conversación sin temperatura. La guardé como las demás. Pasaron 3 días. El lunes de la semana siguiente, Amparo llegó del instituto casi a las 6, casi 1 hora más tarde de lo habitual. Dijo que había tenido reunión de departamento. Dejó el bolso en la silla del recibidor, subió a cambiarse y cuando bajó la cartera ya no estaba en la silla. La llevaba en la mano. Había notado algo. No supe determinar si había notado específicamente el extracto o simplemente el hecho de haberla dejado donde no debía. Pero la cartera había pasado de la silla a su mano en el tiempo que tardó en cambiarse de ropa, y eso no fue un gesto aleatorio, no lo demostré. Puse la mesa, serví la cena, pregunté por la reunión de departamento, y ella respondió con normalidad, quizás con un nivel de detalle levemente superior al habitual, la forma en que uno añade información de más para rellenar un hueco que prefiere que el otro no examine. Una reunión larga, un conflicto de horarios con otro profesor, una directora que no terminaba de entender las necesidades del departamento. Yo asentí. Comí. El momento que más me costó gestionar llegó al terminar la cena. Amparo recogía los platos junto al fregadero. Yo me levanté para dejar el mantel en el cesto de la ropa del pasillo y al regresar me detuve junto a la silla donde había dejado el bolso, porque lo vi al borde, inclinado hacia un lado, a punto de caer. Lo moví para estabilizarlo. Un gesto de 2 segundos, completamente instintivo. Ella giró la cabeza en ese preciso instante desde el fregadero. Nuestros ojos se encontraron. Yo tenía la mano todavía sobre el bolso. Retiré la mano sin apresuramiento, con la misma calma con que haría cualquier cosa en esa cocina, que es mi cocina desde hace 24 años. Se estaba cayendo, dije, y señalé el borde de la silla. Ella me sostuvo la mirada un segundo más del necesario para comprobar si el bolso se había estado cayendo. El tiempo justo para que yo sintiera el peso de ese instante sin poder ignorarlo. Después volvió al fregadero. No era desconfianza de quien sospecha que el otro sabe. Era vigilancia de quien cuida un perímetro. Y yo registré esa diferencia, la guardé junto a todas las demás, y me fui al salón a encender la televisión sin ver nada de lo que emitían. Amparo subió a acostarse a las 10:15. Un beso corto. Buenas noches. El clic de la puerta del dormitorio. Esperé 10 minutos. Después cogí el teléfono y busqué en el registro de entidades bancarias de Castilla y León la sucursal de la calle Santiago que figuraba en el encabezado del extracto. La encontré. Anoté el código de entidad y el prefijo del IBAN en un recibo de gasolina que guardé en el compartimento interior de mi cartera, entre otros recibos, en el lugar que nadie registra porque nadie lo considera relevante. Lo que ese prefijo de IBAN significaba exactamente y a nombre de quién estaba registrada la cuenta de destino, era todavía una incógnita que yo no podía resolver solo con lo que tenía. Pero el lunes siguiente,
Sentado frente a Salvador en el bar Cantábrico con un café entre las manos, esa incógnita dejó de serlo. Y lo que vino a ocupar su lugar fue algo considerablemente peor que cualquier respuesta que yo hubiera estado dispuesto a anticipar. El bar Cantábrico olía a café recién hecho y a madera vieja, ese olor de los establecimientos de toda la vida que ningún local nuevo ha conseguido reproducir. Salvador ya estaba dentro cuando llegué. En la mesa del fondo, junto a la ventana que da a la calle Cadenas de San Gregorio, con 2 cafés pedidos y las manos apoyadas sobre la superficie de mármol. Me vio entrar y no sonrió. No era una mañana para ese tipo de gestos. Me senté frente a él. Ninguno de los dos habló durante los primeros segundos. Tomé la taza. El café estaba a la temperatura exacta en que se puede beber sin quemarse. «¿Cómo estás?», preguntó Salvador. «Aquí estoy», respondí. Asintió. Sabía que esa era la única respuesta que yo podía darle con honestidad en ese momento, y no empujó en la dirección contraria. Salvador lleva 30 años siendo mi amigo, y una de las razones por las que sigue siéndolo es que distingue sin esfuerzo cuándo hay que preguntar y cuándo hay que ir directamente a lo que importa. Dejó la taza sobre el platillo con cuidado. «Fue el jueves de hace 3 semanas», dijo. «El 22 de septiembre. Lo sé porque ese día había quedado con mi cuñado Javier para cenar en Las Delicias, en el restaurante ese que abrieron junto a la gasolinera de Puente Duero. Llegué antes que él, así que aparqué en la calle y entré a dar una vuelta mientras esperaba. Hay una ferretería pequeña por esa zona con la que llevamos un tiempo intentando cerrar un acuerdo de distribución y quería ver si seguían con el cartel de traspaso en el escaparate». Hizo una pausa breve. Sacó el teléfono de la chaqueta y lo colocó sobre la mesa boca abajo, sin abrirlo. Los vi salir de un portal a unos 100 metros de donde yo estaba. Iban juntos. Él le tenía la mano en la cintura. No era el gesto de 2 personas que se despiden de una reunión de trabajo, Eugenio. Era otro tipo de gesto completamente distinto. Se detuvieron en la acera. Hablaron un momento. Ella se rió de algo que él dijo. Después se separaron sin prisa, y cada uno siguió en una dirección diferente. Escuché sin mover nada. «¿La viste bien? ¿Estás seguro de que era ella?» Era Amparo. No dudó ni una fracción de segundo. La conozco desde hace más de 20 años. Llevaba el mismo abrigo verde botella que le vi puesto el invierno pasado, cuando coincidimos en el supermercado. No había margen para confusión. ¿Y él? ¿Lo reconociste? Salvador negó con la cabeza. A él nunca lo había visto. Unos 40 años, quizás menos. Bien arreglado, moreno, alto. No es del barrio, de eso estoy convencido. Renato Ibáñez Soler, 44 años, colega de Amparo en el instituto. Ese nombre no lo supe hasta días después, pero la descripción encajaba sin fisura con lo que terminaría descubriendo. Tomé el café despacio, con cuidado, porque necesitaba que el tiempo transcurriera con normalidad mientras todo lo anterior encontraba su lugar. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». No era un reproche. Era una pregunta real. Salvador me miró. «Porque quería estar seguro de lo que había visto antes de decírtelo. Y porque no iba a entrar en esa casa el día de tu cumpleaños con esta información. No era el momento». Hizo una pausa. Y entonces ocurrió lo de ella delante de todos, y comprendí que ya no tenía sentido esperar más. Nos quedamos en silencio. En la barra, el camarero fregaba tazas con la radio encendida en una emisora que no reconocí. «¿Hay algo más?», dije. No era una pregunta. Salvador apoyó los codos sobre la mesa. «Puede que sí, pero eso tienes que encontrarlo tú, Eugenio. Yo solo vi lo que vi». Salí del bar Cantábrico a las 11:15 con el frío de octubre clavándose en la cara y la cabeza funcionando de una manera que reconocí. No era pánico. Era el modo que se activa cuando los números no cuadran y hay que encontrar dónde está la discrepancia antes de que se convierta en algo irreparable. Frío, metódico, sin espacio para el ruido emocional. Lo había entrenado durante 30 años, sin saber que algún día lo necesitaría para algo que no guardaba ninguna relación con una auditoría de empresa. Esa tarde, Amparo llegó del instituto a la hora habitual.
Mientras preparaba la cena, le pregunté con el tono de quien retoma una conversación vieja si seguía saliendo de vez en cuando con compañeras del departamento. Dijo que de vez en cuando, que últimamente menos por el ritmo del trimestre. Le pregunté si el claustro era grande. Respondió que, como siempre, unas 30 personas entre todos los departamentos. No mencioné ningún nombre. Ella tampoco. Esa noche esperé a que se durmiera. A la 1:15 su respiración desde el dormitorio era regular y profunda. Bajé a la cocina. Encendí únicamente la luz del extractor para no llenar el espacio de claridad innecesaria y saqué de la cartera el recibo de gasolina donde había anotado el prefijo del IBAN. También saqué del archivador del estudio los extractos de la cuenta conjunta de los últimos 24 meses. Me senté a la mesa de mármol y empecé a trabajar. Los extractos de la cuenta conjunta primero. Los recorrí línea a línea, buscando transferencias salientes a cuentas externas, distintas a los proveedores y servicios habituales. No encontré ninguna anomalía, lo cual confirmaba que los fondos de la cuenta oculta de Amparo provenían exclusivamente de su nómina, derivados mediante una orden de distribución automática. El dinero nunca había pasado por la cuenta familiar. Lo habían mantenido completamente separado desde el principio. Pasé al cálculo de tiempos. Si el saldo visible era de 18.340 euros y los importes mensuales del extracto oscilaban entre 400 y 800 euros, el periodo mínimo de acumulación era de entre 2 y 3 años. Pero si los importes iniciales habían sido más bajos, como suele ocurrir cuando alguien empieza a construir algo que no quiere que se note, el periodo real podía ser considerablemente mayor. Una cuenta con ese patrón no se abre de manera impulsiva. Se planifica. Se alimenta con la paciencia de quien sabe que el tiempo juega a su favor. El reloj de la cocina marcó las 2 de la madrugada. Me quedé completamente inmóvil. Tenía los extractos extendidos sobre el mármol blanco, los bordes del papel levantados levemente por la corriente del extractor, los números en columnas que yo leo como otros leen texto seguido. Y en el centro de todo ese orden había una cifra que no cerraba de ninguna manera, que no fuera la que no quería aceptar. 42.000 euros. No era el saldo de la cuenta oculta de Amparo. Era la estimación conservadora del total que habría salido en 2 años completos si las transferencias al IBAN desconocido mantenían el ritmo que los 3 meses del extracto reflejaban. 42.000 euros. Construidos en silencio, en parcelas que nunca superaban los 900 euros, para no activar ningún tipo de revisión automática. 42.000 euros que habían existido fuera del perímetro de esta casa sin que yo lo supiera en ningún momento. Los dedos dejaron de moverse sobre el papel. No fue un derrumbe. Fue un instante de pausa absoluta, la clase que ocurre cuando el sistema que procesa información encuentra algo para lo que no existe categoría previa. Los dedos encima del papel quietos, la respiración más lenta, el zumbido del extractor que siempre está y nunca se percibe, de repente audible y presente en ese silencio sostenido. El reloj marcó la media. Me levanté, llené un vaso de agua y lo bebí de pie frente a la ventana del terrazo. La oscuridad afuera era completa, los tiestos vacíos apenas visibles como sombras más densas dentro de la noche. Guardé cada documento exactamente donde estaba. Apagué el extractor. Subí las escaleras sin hacer ruido. Al pasar frente al dormitorio, escuché la respiración de Amparo, regular, ajena por completo a lo que acababa de ocurrir en la cocina 2 plantas más abajo. Seguí hasta el baño. Me miré en el espejo el tiempo necesario para comprobar que el hombre que me devolvía la mirada tenía la misma cara de siempre. Nadie habría dicho, viéndome desde fuera, que algo había cambiado en las últimas 2 horas. Eso era lo que necesitaba, que siguiera siendo así. Porque lo que había calculado sobre esa mesa fría era únicamente la superficie del problema. El extracto mostraba salidas hacia una cuenta, pero no identificaba al titular. El prefijo del IBAN apuntaba a una entidad y a una plaza concretas, pero sin el nombre completo era solo una dirección sin destinatario.
Y había una pregunta, que ni el extracto ni Salvador habían podido responder. Si Amparo llevaba 2 años o más construyendo ese fondo con esa disciplina metódica y si la relación con ese hombre tenía la misma antigüedad o una mayor, era difícil imaginar que lo hubiera sostenido en completo aislamiento. La descripción de Salvador era clara. No era la actitud de 2 personas que empiezan, era la naturalidad de 2 personas que ya no necesitan disimular ni ante sí mismas. Lo que no sabía todavía era si esa naturalidad se había extendido. Si había alguien en mi propio entorno que hubiera tenido información antes y hubiera decidido no decir nada. Y si entre esas personas posibles había alguna cuyo nombre me resultara mucho más difícil de pronunciar que el de Renato Ibáñez. Me tumbé en el sofá con los ojos abiertos hacia el techo en penumbra. Esa pregunta no tendría respuesta esa noche. Pero cuando empezara a buscarla en serio, con los mismos instrumentos con que revisaba cada auditoría, hasta encontrar la línea que no encajaba, lo que iba a aparecer era algo que todavía no estaba preparado para nombrar en voz alta, algo que cambiaría el peso de todo lo anterior de una manera que ningún número sobre ninguna mesa podría haber anticipado del todo. 3 días después de la noche, con los extractos sobre la mesa de la cocina, entré a la oficina 40 minutos antes que el resto del equipo. Cerré la puerta, encendí el ordenador y abrí la aplicación de gestión bancaria corporativa que usamos para las auditorías externas. No para ningún expediente de empresa, para entender con precisión el tipo de estructura que alguien necesita montar cuando quiere mover fondos de forma sostenida, sin que el titular de una cuenta conjunta lo detecte. 30 años de auditoría no te dan solo conocimiento técnico, te dan un mapa mental de cómo funciona el engaño financiero cuando quien lo ejecuta no es un profesional del fraude, sino alguien con paciencia y acceso. Los errores de los aficionados no están en los importes, están en la regularidad. Un profesional varía los patrones de forma aleatoria. Quien no tiene formación específica tiende a establecer una cadencia que le resulta cómoda y luego la mantiene porque funciona. Y esa cadencia, vista desde fuera con los instrumentos adecuados, es tan legible como una firma. Lo que el extracto de Amparo mostraba era una cadencia. Importes variables en apariencia, pero con una frecuencia de entre 2 y 4 transferencias mensuales que nunca coincidían con los días de nómina, ni con los cargos fijos de la cuenta conjunta. Alguien que había aprendido a moverse en los huecos. A actuar en los días en que yo no tenía razón para revisar nada porque todo lo habitual estaba en orden. El siguiente paso era la cuenta conjunta, pero abordada desde otro ángulo. No buscaba transferencias salientes hacia cuentas desconocidas porque ya había comprobado que no las había. Lo que buscaba ahora eran los accesos. En los registros digitales de nuestra entidad bancaria, disponibles a través de la banca online, cada operación realizada desde la cuenta queda asociada a un identificador de sesión que refleja desde qué dispositivo y en qué franja horaria se ejecutó. No es información que el titular medio consulte nunca, pero está ahí. Revisé los accesos de los últimos 24 meses. En 16 ocasiones distintas, distribuidas a lo largo de ese periodo, alguien había accedido a la cuenta desde un dispositivo móvil diferente al mío y diferente al de Amparo, en franjas horarias que oscilaban entre las 11 de la mañana y las 2 del mediodía de días laborables. En 3 de esas 16 sesiones se habían ejecutado transferencias salientes a cuentas de proveedores habituales, con importes correctos y destinatarios verificables. Facturas reales. Nada que a primera vista llamara la atención, excepto que yo no había ejecutado esas transferencias, y Amparo no tenía acceso a la gestión de pagos a proveedores, que era una competencia exclusivamente mía dentro de la administración doméstica que habíamos repartido años atrás. Alguien con las credenciales de acceso había entrado, había ejecutado pagos reales para no dejar rastro anómalo y había salido. 3 veces en 2 años. El dispositivo desde el que se realizaron esas 3 operaciones tenía un identificador que no correspondía a ningún teléfono ni ordenador que yo reconociera como de uso doméstico. Era un terminal diferente, más reciente,
con el prefijo de modelo de una gama alta que no habíamos comprado en esta casa. Lo anoté todo en un cuaderno que guardé en el archivador del trabajo bajo el expediente de un cliente cerrado hace 4 años, entre documentos que nadie tendría motivo para abrir. Borja tenía un teléfono de esa gama. Se lo habíamos comprado hace 14 meses, cuando empezó el máster. Yo mismo fui a la tienda. Elegí el modelo porque era el que mejor relación calidad-precio tenía en ese momento. Pagué 580 euros sin dudar, porque era para su trabajo académico, y eso no se discutía. Llamé a Borja ese jueves por la tarde, con la voz de siempre, sin ningún cambio en el tono que pudiera funcionar como señal de alarma. Le dije que iba a estar en Madrid el viernes de la semana siguiente por una reunión de trabajo que ya tenía programada, y que si tenía tiempo podíamos comer juntos. Hubo una pausa al otro lado, breve pero perceptible. «Claro», dijo, «sin problema. ¿Dónde quedamos?» Elegí un restaurante en el barrio de Lavapiés, lejos de Arganzuela, un sitio donde ninguno de los dos conocía a nadie. La reunión de trabajo en Madrid era real. La había fijado 3 días antes con un cliente nuevo. No la había fabricado para el encuentro con Borja, pero había aprovechado su existencia para construir algo que necesitaba que pareciera completamente ordinario. El viernes llegué al restaurante antes que él. Pedí agua, revisé los mensajes del teléfono, observé la entrada. Borja apareció a la hora exacta, con el mismo abrigo azul marino que llevaba en la última visita a Valladolid, la mochila del ordenador al hombro. Me saludó con las 2 palmadas en la espalda de siempre. Se sentó. Pidió sin mirar demasiado la carta. Hablamos de lo habitual durante los primeros 20 minutos. El máster, Madrid, el frío que había llegado de golpe esa semana. Yo lo escuchaba y al mismo tiempo lo observaba con una atención que él no podía saber que era diferente a la de cualquier otro almuerzo. Buscaba los puntos de tensión, los pequeños desvíos, los momentos en que la respuesta llegaba a una fracción de segundo más tarde de lo que la pregunta justificaba. Los encontré cuando empecé a hacer preguntas indirectas sobre finanzas. Le pregunté con naturalidad si la beca del máster cubría bien los gastos o si el presupuesto ajustaba justo. Me respondió que ajustaba, que Madrid era caro, que había meses más complicados que otros. Le pregunté si la aplicación del banco que usaba para transferirle el dinero mensual le llegaba sin retraso, que a veces el sistema tardaba un día más dependiendo de la entidad. Borja levantó los ojos del plato un momento, solo un momento. Después respondió que sí, que llegaba puntual, que ningún problema. «Oye», dijo, cambiando el ángulo con una fluidez que yo ya reconocía. «Precisamente hablando de dinero. Hay una cosa del máster, un seminario optativo que empieza en enero. Tiene un coste adicional, 600 euros. No está cubierto por la matrícula. Si pudieras ayudar...» Lo miré. No aparté la mirada. No sonreí. No busqué una fórmula amable para amortiguar lo que iba a decir. «No», respondí. Borja dejó el tenedor sobre el borde del plato. «¿No?» «No». El silencio entre los dos duró varios segundos. Al otro lado de la sala alguien pedía la cuenta en voz alta. Una copa tintineó contra otra en la barra. «¿Puedo preguntar por qué?» La voz de Borja había cambiado de registro. Seguía baja, controlada, pero había algo detrás que no estaba en los almuerzos anteriores. «No hace falta que preguntes el motivo para que la respuesta sea la que es». Me sostuvo la mirada un instante más. Después cogió el vaso de agua y bebió despacio. No volvió a insistir. Cambiamos de tema. Terminamos el almuerzo. Nos despedimos en la calle con el mismo abrazo de siempre, pero con un espacio nuevo entre las 2 personas que lo ejecutaban que ninguno de los dos nombró. Lo que ocurrió 2 días después de ese almuerzo fue lo que terminó de definir la extensión real del problema. Guillermo Navarro Fonseca, 57 años, abogado con despacho en la calle Ferrari desde hacía 20, viejo conocido desde los tiempos en que yo llevaba la contabilidad de un cliente suyo y coincidíamos en las mismas reuniones, tenía un contacto en una agencia de investigación privada de Valladolid. Se lo pedí sin rodeos en una conversación telefónica de 8 minutos. Le dije lo mínimo necesario. Guillermo no hizo preguntas innecesarias, porque es el tipo de profesional que entiende
que la información que no necesita conocer todavía es mejor no recibirla. El investigador se llamaba Marcos Retuerta Vidal, 52 años, ex policía municipal, reconvertido al sector privado hace una década, con reputación de trabajo limpio y discreción verificada. Me reuní con él un miércoles por la mañana en su despacho de la calle Panaderos. Le di el nombre completo de Amparo, la dirección del instituto donde trabajaba, el modelo de su coche y el prefijo del IBAN que había anotado en el recibo de gasolina. Le pedí 3 cosas concretas: identificar al titular de esa cuenta, documentar los movimientos de Amparo fuera del horario laboral durante las siguientes 2 semanas y verificar si existían registros de visitas a mi domicilio durante los periodos en que yo había estado fuera por trabajo en los últimos 18 meses. Para lo tercero le entregué una copia del registro de desplazamientos laborales que guardaba en el ordenador de la oficina. Fechas exactas, destinos, noches fuera de casa. 13 desplazamientos en 18 meses, entre 1 y 4 días cada uno. Retuerta me miró el documento y dijo que en una semana tendría los primeros resultados. Tardó 5 días. El informe preliminar que me entregó un lunes por la tarde, en un sobre sin membrete, contenía 3 páginas. La primera confirmaba lo que Salvador había visto. Renato Ibáñez Soler, 44 años, profesor de biología en el mismo instituto que Amparo desde hacía 7 años. Soltero. Sin cargas familiares registradas. La cuenta de destino de las transferencias estaba a su nombre en la misma entidad bancaria que había identificado yo. La segunda página era el cruce entre mis desplazamientos laborales y los registros de acceso al edificio de viviendas que Retuerta había conseguido a través del servicio de portería. El edificio tiene una cámara en el portal que registra entradas. En 4 de los 13 periodos de ausencia documentados, Renato Ibáñez había accedido al edificio. En 2 de esas 4 ocasiones, la visita había durado más de 3 horas. 4 fines de semana en 18 meses. En mi casa, con mi mujer, con mis llaves o con las de ella, en el espacio donde Borja había crecido y donde yo guardaba cada documento que demostraba lo que había construido en 30 años. La tercera página era la que todavía no había terminado de leer cuando la reunión terminó. Retuerta me dijo que había algo más que necesitaba verificar antes de incluirlo en el informe definitivo. Algo relacionado con una segunda cuenta que había aparecido en el rastreo del IBAN. No a nombre de Amparo, no a nombre de Renato. Me dijo el nombre, y comprendí que lo que había calculado sobre la mesa de la cocina 10 días atrás era únicamente la mitad del problema. La caja estaba en el fondo del armario del estudio, detrás de una columna de carpetas de años anteriores y de una maleta pequeña que no habíamos usado desde un viaje de trabajo a Burgos, que ya no recordaba con precisión cuándo había sido. La saqué sin encender la luz del techo, solo con el flexo de la mesa, porque era pasada la 1 de la madrugada y Amparo llevaba 2 horas dormida. Dentro estaban los álbumes. No eran muchos, 3 en total, de esos de tapas rígidas en color burdeos que vendían en las papelerías a finales de los 90. El último registro fotográfico antes de que todo pasara a los teléfonos y las imágenes dejaran de tener peso físico. Los coloqué sobre la mesa del estudio y abrí el primero. Sevilla. Abril de 1998. La pensión con el patio interior de macetas. La calle adoquinada del barrio de Santa Cruz. Amparo con el pelo suelto y el sol de mediodía dándole en la cara, riéndose de algo que yo acababa de decir. No recordaba qué. Recordaba la risa. Recordaba haberla fotografiado sin que se diera cuenta y después enseñarle la foto y que dijera que salía con los ojos entrecerrados y que la borrara. No la borré. Ahí estaba. La miré durante un tiempo que no me di. No era la mujer de esa foto la que me había pedido silencio delante de mis amigos la semana anterior. O sí lo era, pero separada de esa imagen por una distancia que yo no había visto crecer porque estaba mirando en otra dirección. Y eso, más que cualquier número sobre cualquier mesa, era lo que más me costaba sostener en ese momento. El segundo álbum
era de Borja pequeño. Los primeros años, el colegio, las navidades en casa de mis suegros en Salamanca. Y en el centro del álbum, una secuencia de 3 fotos de una playa de Almería. Agosto de 2009. Borja tenía 10 años y llevaba un bañador azul demasiado grande y una expresión de concentración absoluta construyendo algo en la arena que ya no se distinguía bien en la foto. Amparo estaba a su lado, agachada también, señalando algo con el dedo. Los dos mirando hacia abajo, los dos en el mismo mundo. Yo había tomado esa foto desde la orilla. No estaba en ella. No porque no hubiera estado en ese viaje. Estuve. Pero en esa secuencia de 3 imágenes en esos 15 o 20 minutos de tarde de playa que quedaron registrados, yo no aparecía en ningún fotograma porque era yo quien tenía la cámara. Siempre era yo quien tenía la cámara. Lo cual significaba, entre otras cosas, que en el álbum de la infancia de mi hijo, el padre aparece en contadas imágenes, y en la mayoría de ellas tiene el aspecto distraído de quien fue al viaje, pero llegó tarde a ese instante concreto. No me flagelaré con eso, porque no sirve de nada y porque Miriam lo habría dicho mejor que yo. El pasado no se edita. Pero sí lo nombro porque es verdad. Y la verdad del asunto es que hubo periodos enteros en que estuve presente en esta familia de la misma manera en que está presente el soporte de una estantería, esencial para que todo se sostenga, completamente invisible mientras funciona. Hay algo que nunca le he contado a nadie, ni a Salvador, ni a Guillermo, ni a ninguna persona de mi entorno. Hace 15 años, en el invierno de 2007, Amparo y yo tuvimos una discusión que duró 3 días. No fue una discusión de voces altas ni de palabras imposibles de retirar. Fue peor que eso. Fue 3 días de silencio interrumpido por conversaciones cortas y frías sobre asuntos domésticos, con el peso de algo no dicho ocupando cada centímetro de esa casa. Al tercer día, un domingo por la noche, mientras ella dormía, me senté en este mismo estudio con la chaqueta puesta porque no había encendido la calefacción y estuve 2 horas pensando con una claridad que no había tenido en mucho tiempo. Pensé en irme, no en separarme, no en ningún trámite ni decisión formal, solo en coger la maleta, salir por la puerta y poner distancia entre esa casa y yo para ver si lo que sentía dentro de ella era insoportable o simplemente incómodo. Estuve 2 horas con ese pensamiento, y al final no me fui. No me fui porque Borja dormía al fondo del pasillo con 8 años y yo no era capaz de imaginar su cara a la mañana siguiente sin que el padre estuviera en la cocina preparando el desayuno. Me quedé por Borja. Eso es lo que nunca le he contado a nadie, que la persona por la que decidí quedarme en ese matrimonio, cuando una parte de mí ya no estaba del todo segura de querer hacerlo, fue precisamente el mismo que, 14 años después, había usado las credenciales de acceso de esta casa para mover dinero sin mi conocimiento. Cerré el álbum. Guardé los 3 en la caja y devolví la caja al armario en exactamente la misma posición en que la había encontrado. Apagué el flexo y me quedé un momento en la oscuridad del estudio, sentado con las manos apoyadas en los muslos, sin moverme. El nombre que Retuerta había pronunciado en su despacho era Borja. La segunda cuenta que había aparecido en el rastreo del IBAN no estaba a nombre de Amparo ni de Renato Ibáñez. Estaba a nombre de Borja Palomar Gutiérrez, abierta hace 16 meses, 3 semanas después de que yo le comprara el teléfono de gama alta en esa tienda del centro de Valladolid. Retuerta necesitaba verificar el volumen de movimientos antes de incluirlo en el informe definitivo, pero el hecho de su existencia ya era suficiente para entender la arquitectura completa. No era un esquema improvisado entre una mujer resentida y su amante. Era una estructura con 3 puntos de apoyo, diseñada para que si uno fallaba, los otros 2 se sostuvieran. Amparo movía los fondos. Renato era el destino de una parte. Borja tenía acceso a las credenciales bancarias de la cuenta conjunta para ejecutar operaciones que parecieran rutinarias. Cada uno con su función, cada uno con su cobertura. Me levanté del estudio y bajé a la cocina a beber agua. Encendí únicamente la luz del extractor, la misma de las noches anteriores.
Me quedé de pie frente a la ventana. La noche siguiente fue cuando ocurrió el momento que más me costó gestionar de todo ese periodo. Amparo llegó del instituto al día siguiente con una bolsa de la compra que había recogido de camino. La dejó sobre la encimera y empezó a vaciarla. Yo estaba sentado a la mesa con el ordenador abierto en un informe de trabajo, o eso es lo que parecía desde su ángulo de visión. En la pantalla, en realidad, tenía abierto el documento donde llevaba el registro detallado de todo lo que había recopilado hasta ese momento: fechas, importes, identificadores de sesión, el nombre de Retuerta, los resultados preliminares. No era un documento con contraseña. Estaba en una carpeta dentro del escritorio, protegida únicamente por un nombre en clave que yo consideraba suficientemente neutral para no llamar la atención. Amparo dejó la bolsa vacía sobre la silla y se acercó a la nevera. Me preguntó si quería que preparara algo concreto para cenar o si me daba igual. «Lo que tengas», respondí sin levantar la vista. Abrió la nevera. Sacó verduras. Empezó a cortar sobre la tabla que tiene al lado de la encimera, de espaldas a mí. Todo con normalidad. Entonces sonó el teléfono de la mesa del estudio. El estudio estaba al fondo del pasillo, puerta abierta. El teléfono era el fijo que casi no usamos ya, y lo escuchamos los dos. Amparo no se movió. Yo sí. Me levanté para atenderlo, crucé el pasillo, entré al estudio y descolgué. Era una llamada comercial, de esas que llegan en el peor momento posible. Respondí con 3 palabras y colgué. Tardé no más de 40 segundos. Cuando volví a la cocina, Amparo seguía cortando verduras, exactamente en la misma posición. Pero el ordenador que yo había dejado con la pantalla orientada hacia mi silla tenía ahora la pantalla ligeramente girada hacia la izquierda, un ángulo pequeño, de apenas 10 o 15 grados. El tipo de ajuste que alguien hace cuando se acerca a mirar desde un ángulo diferente al de quien lo usa habitualmente. Me senté sin decir nada. Moví el ratón para reactivar la pantalla, que había entrado en suspensión. El documento seguía visible. Pasé el cursor por encima como quien repasa el trabajo, sin cambios en la respiración ni en la postura. Cerré el documento. Abrí el informe de trabajo que debería haber tenido en pantalla desde el principio. ¿Era importante?, preguntó Amparo desde la encimera. Una llamada comercial, nada. Últimamente llaman mucho. Sí. Silencio. El sonido del cuchillo sobre la tabla de cortar, el extractor encendido, la calefacción que arrancó con un golpe seco desde la caldera del pasillo. No sé con certeza si llegó a leer algo. El documento tenía texto denso con nombres y cifras, y 40 segundos no son suficientes para procesar información de esa densidad, salvo que sepas exactamente qué estás buscando. Si sabía qué buscar, había leído suficiente para saber que yo sabía. Si no sabía, puede que solo hubiera visto texto sin contexto y lo hubiera descartado. En cualquier caso, esa noche tomé 2 decisiones. La primera fue mover todos los documentos del ordenador doméstico a un dispositivo externo que guardé en la taquilla de la oficina. A partir de ese momento, en el ordenador de casa no habría nada que no pudiera ser visto sin consecuencias. La segunda fue llamar a Guillermo Navarro a la mañana siguiente para decirle que había llegado el momento de comenzar a preparar los documentos. No todavía la confrontación, pero sí el andamiaje jurídico que la haría irreversible cuando llegara. Guillermo escuchó sin interrumpirme. Al final dijo: «Dame 4 días. Necesito revisar la situación patrimonial completa antes de que hagas ningún movimiento visible». 4 días. Esa misma tarde, Retuerta me envió un mensaje escueto al teléfono de trabajo. «Informe definitivo listo. Hay un dato nuevo sobre la cuenta del hijo. Necesito que lo vea en persona antes de que actúe». Un dato nuevo. No me dijo cuál. Y yo no dormí esa noche esperando averiguarlo. El despacho de Marcos Retuerta olía a café frío y a papel impreso. Llegué a las 9:15 de la mañana, 2 días después de su mensaje, con el tiempo justo antes de una reunión en la oficina que no podía cancelar. Retuerta estaba de pie junto a la ventana cuando entré, carpeta en mano, con esa expresión que ya conocía de nuestra primera reunión, la de alguien que ha encontrado lo que buscaba y sabe que no es una buena noticia para quien lo encargó.
Dejó la carpeta sobre la mesa y la abrió sin preámbulos. La cuenta de su hijo tiene 16 meses de antigüedad, como le anticipé. Los movimientos de entrada son de dos tipos. Señaló con el dedo una columna de la primera página. Estos, que van de 200 a 400 euros mensuales, provienen de la cuenta de Amparo Gutiérrez. Los identificamos por el prefijo del IBAN emisor, que coincide con la cuenta que usted ya localizó. Asentí. Y estos, pasó a la segunda columna. Son de importe menor, entre 80 y 150 euros cada uno, con frecuencia irregular. 3 o 4 al mes. El IBAN emisor en este caso es el de la cuenta conjunta. El silencio que siguió fue el de alguien que ya intuía lo que venía, pero que necesita escucharlo para que termine de ser real. ¿Desde la cuenta conjunta? Sí, las mismas sesiones que usted identificó por los identificadores de dispositivo. Las 3 transferencias a proveedores reales que mencionó eran la cobertura. En esas mismas sesiones, antes o después de ejecutar esos pagos visibles, se realizaban transferencias adicionales de menor importe a la cuenta del hijo, siempre por debajo del umbral de revisión automática del sistema, siempre en la misma franja horaria de mediodía. Retuerta cerró la carpeta. En 16 meses, el total transferido desde la cuenta conjunta a la cuenta de su hijo asciende a 2.340 euros. No es la cifra más grande del esquema, pero es la que completa el cuadro. 2.340 euros extraídos de la cuenta familiar mientras yo ingresaba su mensualidad puntualmente, pagaba la matrícula del máster, compraba el teléfono con el que después accedía al sistema para ejecutar esas mismas operaciones. Revisé la carpeta página por página. Todo cuadraba, todo estaba documentado con el respaldo bancario necesario para que un perito judicial pudiera ratificarlo sin dificultad. Le di las gracias. Pagué los honorarios acordados y salí a la calle con la carpeta bajo el brazo y el frío de noviembre entrando por el cuello de la chaqueta. Esa misma tarde me reuní con Guillermo en su despacho de la calle Ferrari. Le entregué el informe completo de Retuerta, los extractos de la cuenta conjunta, con los identificadores de sesión marcados, los documentos fotografiados en los archivos domésticos y los registros de desplazamientos laborales cruzados con las visitas de Renato al edificio. Guillermo los revisó durante 40 minutos en silencio. Yo esperé. Cuando terminó, apoyó las gafas sobre el escritorio y me miró. Eugenio, esto es sólido. Tenemos base suficiente para iniciar un procedimiento de separación con reclamación patrimonial. Los 2.300 son apropiación indebida documentada. Los 42.000 del esquema de amparo son más complejos porque técnicamente son fondos de su nómina, pero la vía existe. Necesito 2 semanas para prepararlo todo en condiciones. No tengo 2 semanas, respondí. Guillermo me miró sin cambiar la expresión. 5 días, dije. Necesito que en 5 días esté listo lo suficiente para que cuando ocurra lo que tiene que ocurrir, no haya por dónde moverse. Asintió despacio. 5 días. Salí del despacho con esa claridad que aparece cuando todas las decisiones están tomadas, y lo único que queda es ejecutarlas en orden. Esa noche llegué a casa a las 8:20. Amparo estaba en la cocina de espaldas, con el teléfono en la mano izquierda, mientras con la derecha removía algo en el fuego. Se giró al escucharme con una naturalidad que ya leía de otra manera, demasiado compuesta para ser espontánea. Llega tarde hoy. Reunión con un cliente. Se alargó. Dejó el teléfono sobre la encimera, pantalla hacia abajo, con el gesto de quien no quiere que parezca que lo está ocultando, precisamente porque lo está ocultando. Me quité la chaqueta y la colgué en el perchero del pasillo. La carpeta de Retuerta seguía en el bolsillo interior. ¿Tienes mucho trabajo esta semana?, preguntó sin girar la cabeza. El habitual. Pensaba que podríamos cenar el viernes fuera. Hace tiempo que no lo hacemos. Me quedé un momento en el marco de la puerta, procesando esa propuesta. Una cena fuera. El viernes. Precisamente el día en que Guillermo habría preparado los primeros documentos. Y el viernes era el día que tenía en mente para la conversación con Borja. Una propuesta que llegaba en ese momento concreto
podía ser coincidencia. O podía ser una forma de controlar mi agenda sin que pareciera que lo hacía, especialmente si había leído algo en la pantalla del ordenador la semana anterior. El viernes no puedo, dije. Tengo que ir a Madrid. Hay un asunto con un cliente que prefiero resolver en persona. Puede que me quede a dormir. Ella asintió. Siguió removiendo. No preguntó más. No fui a Madrid. Pero necesitaba que creyera que no estaría en Valladolid ese día. El jueves por la tarde llamé a Borja con el tono de siempre. Le dije que el viernes pasaría por Madrid de camino a una visita y que tenía 2 horas libres si quería vernos. Respondió sin pausa. De acuerdo, dime dónde. Elegí una cafetería en Malasaña, lejos de Arganzuela, en una calle con suficiente tráfico para que el ambiente fuera neutro. Después llamé a Salvador. Le expliqué que necesitaba que estuviera en esa misma cafetería el viernes a las 12:30, en la mesa más alejada de la mía, sin saludarme al entrar ni durante la conversación. Solo que estuviera, solo que pudiera dar fe de lo que ocurriría si alguna vez hiciera falta. Salvador dijo únicamente, allí estaré. El viernes llegué 40 minutos antes. Pedí un café. Vi entrar a Salvador a las 12:20. Se instaló en la mesa del fondo sin mirarme. 5 minutos después entró Borja con el abrigo azul marino de siempre. Se sentó frente a mí. Pidió un cortado. Intercambiamos las frases de inicio con la inercia de 2 personas que saben cómo suena una conversación normal entre ellas, aunque lo que está debajo ya no tenga nada de normal. Dejé pasar 10 minutos. Después coloqué sobre la mesa, sin dramatismo y sin elevar la voz, una sola hoja. Era un resumen de 2 párrafos que Guillermo había preparado específicamente para ese encuentro. Un extracto simplificado de los movimientos identificados en la cuenta de Borja, con las fechas, los importes y el IBAN de origen de cada transferencia. Nada técnico, solo lo suficiente para que fuera legible sin margen para interpretación alternativa. Borja lo miró, lo leyó una vez, lo leyó una segunda vez más despacio, después levantó la vista. No habló de inmediato. La mandíbula tensa, los dedos sobre la mesa completamente quietos, demasiado quietos para quien en condiciones normales siempre tiene algún movimiento. A partir del próximo viernes, dije con la misma voz de siempre, cancelo la transferencia mensual, rescindo el contrato del piso de Arganzuela que está a mi nombre, y doy de baja las 2 tarjetas vinculadas a mi cuenta que tienes en tu poder. No habrá ninguna excepción ni ninguna negociación. Silencio. Eso es todo lo que tenía que decirte. Borja apartó la hoja con el dorso de la mano en un movimiento brusco. El papel cayó al suelo junto a la mesa. Eres un rencoroso. La voz le salió baja pero tirante, la de alguien que ha decidido que ya no tiene nada que perder en ese momento. Siempre fuiste un fracasado, igual que dice ella, y encima de todo lo que ha aguantado contigo, ahora sales con esto. No respondí. Me levanté. Recogí la hoja del suelo. Llamé al camarero, pagué los 2 cafés y el cortado de Borja, y crucé la puerta de la cafetería sin volver la cabeza. En la acera, el frío de noviembre en Madrid era más seco que el de Valladolid. Caminé hasta el coche sin apresuramiento. Al cabo de unos minutos el teléfono vibró. Era Salvador. Ya he salido. ¿Estás bien? Le respondí con una sola palabra. Sí. No era del todo verdad, pero era lo suficientemente verdad para seguir. De vuelta en Valladolid, Amparo me preguntó cómo había ido la visita al cliente. Le dije que bien, que el asunto estaba encaminado. Cenamos. Pusimos la televisión. A las 10:30 subió a acostarse. Me quedé en el salón con el teléfono en la mano. Tenía un mensaje de Guillermo enviado a las 6 de la tarde. Los documentos están listos. Cuando quieras. Miré la sala donde 8 días antes había soplado 52 velas sin que nadie cantara. Las sillas en su sitio, la mesa recogida. Todo en orden aparente, como si aquella noche no hubiera dejado nada roto. Mañana ocurriría lo que quedaba por ocurrir, y Guillermo estaría en esa sala, y los documentos estarían sobre esa misma mesa, y Amparo respondería preguntas para las que llevaba semanas, creyendo que nunca habría respuesta posible. Lo que ella no sabía todavía era que cada respuesta que diera,
Cada negación, cada intento de desviar lo que tenía delante, quedaría registrada frente al único testigo que en este caso importaba de verdad. Guillermo Navarro llegó a las 10:30 de la mañana con un maletín negro y una carpeta de archivo bajo el brazo. Le abrí la puerta antes de que llamara porque lo había visto aparcar desde la ventana del salón. Entró, dejó el maletín junto al sillón, saludó con un apretón de manos breve y profesional y se sentó. No era una visita social. Los dos lo sabíamos. Distribuimos los documentos sobre la mesa del salón con el mismo orden que habíamos acordado el día anterior por teléfono. Primero el informe de Retuerta, con los registros de acceso bancario y los identificadores de dispositivo. Después, los extractos de la cuenta de Amparo con las transferencias al IBAN de Renato. Después, el cruce de fechas entre mis desplazamientos laborales y las visitas documentadas al edificio. Después, el resumen de la cuenta de Borja. Todo en orden cronológico, sin saltos, sin huecos. La narrativa completa construida sobre papel con fecha y firma. Amparo bajó a las 11 menos cuarto. Escuché sus pasos en las escaleras antes de verla. Cuando entró al salón y encontró a Guillermo sentado junto a la mesa con los documentos extendidos, se detuvo en el umbral exactamente un segundo. Un segundo completo. Después continuó entrando como si ese segundo no hubiera ocurrido. «Guillermo», dijo con una voz modulada que no delataba nada a primera escucha. «No sabía que venías». «Buenos días, Amparo». Guillermo no se levantó. Señaló la silla frente a él con un gesto tranquilo. «Siéntate, por favor. Eugenio y yo necesitamos hablar contigo de algunas cosas». Ella me miró. Yo estaba de pie junto a la ventana con las manos en los bolsillos, sin cruzar los brazos, sin ninguna postura que transmitiera hostilidad. Solo presente. Se sentó. Guillermo empezó a hablar con la cadencia de quien ha explicado situaciones difíciles muchas veces y sabe que la claridad es más sutil que la contundencia. Le explicó que en las últimas semanas yo había realizado una revisión exhaustiva de los movimientos financieros vinculados a nuestra economía doméstica. Que esa revisión había arrojado una serie de irregularidades documentadas, que estaba en su derecho de conocer exactamente qué había encontrado antes de que se iniciara cualquier procedimiento formal. Empujó el primer documento hacia ella. Amparo lo miró. No lo tocó. «Esto es una invasión de mi privacidad», dijo. La voz seguía controlada, pero había algo detrás que ya no era la serenidad de los últimos días. Era otra cosa. Una cuenta personal es completamente legal. No tienes ningún derecho a... «El derecho no está en cuestión aquí», dijo Guillermo con calma. «La cuenta es tuya y su existencia no constituye ningún delito. Lo que figura en ese documento es el destino de las transferencias salientes. El titular de la cuenta receptora es Renato Ibáñez Soler». Pausa. ¿Quieres que continuemos o prefieres llamar a tu propio abogado antes de seguir? Amparo no respondió de inmediato. Miró los documentos sobre la mesa. Miró a Guillermo. Después me miró a mí. «Puedo explicarlo», dijo. «No hace falta que lo expliques ahora», respondí. Era la primera vez que hablaba desde que había bajado las escaleras. Lo que hay en esa mesa no necesita explicación, necesita decisiones. Guillermo colocó el segundo bloque de documentos frente a ella. Los registros de acceso al edificio cruzados con mis fechas de desplazamiento. El color de la cara de Amparo cambió en ese momento de una manera que no habría sido visible para quien no la conociera bien. Yo la conocía bien. Era el mismo cambio que tenía cuando algo la superaba y trataba de que no se notara. Eso no prueba nada. La voz ya no era la misma. «Renato es colega del instituto. Puede haber venido a recoger material de trabajo o... 4 veces en 18 meses, dije. Siempre durante mis ausencias. Siempre más de 2 horas. Silencio. Amparo. La voz de Guillermo era tranquila y sin filo. Hay una tercera parte de esta documentación que afecta a Borja. Eso fue lo que terminó con lo que quedaba de compostura. No fue un grito ni un llanto. Fue una especie de rigidez súbita, la de alguien a quien acaban de cortar el hilo que sostenía la postura. Se recostó en la silla despacio y durante varios segundos no dijo nada. Guillermo le explicó los movimientos desde la cuenta conjunta. El dispositivo,
las sesiones, los importes, los 16 meses. 2.340 euros extraídos de la cuenta familiar a través de las credenciales que yo le había dado a Borja para emergencias. Él no sabía lo que hacía, dijo Amparo. La voz era distinta ahora, más baja, sin la modulación de antes. Fue idea mía, él solo. Tenía 23 años y formación universitaria, respondí. Sabía exactamente lo que hacía. Más silencio. Guillermo tomó la palabra para explicar los pasos siguientes. La solicitud de separación que se presentaría esa misma semana, el régimen de separación de bienes que la ley amparaba, dado el carácter personal de los fondos desviados, la reclamación formal de los 42.000 euros calculados como suma total del esquema documentado, la notificación al juzgado de los 2.340 de la cuenta conjunta como apropiación indebida con prueba de cargo. Le informó de los plazos y de sus derechos dentro del procedimiento. Le recomendó que contactara a un abogado esa misma tarde. Amparo escuchó todo sin interrumpir. Cuando Guillermo terminó, se quedó mirando los documentos sobre la mesa durante un tiempo que no me di. Después habló con una voz que ya no intentaba hacer nada. ¿Esto es lo que querías? ¿Esto te hace sentir mejor? No se trata de sentirme mejor, dije. Se trata de que lo que está en esa mesa es lo que ocurrió, y lo que ocurrió tiene consecuencias. Se levantó, recogió su taza del aparador que había dejado ahí antes de bajar y la llevó a la cocina. Escuché el agua del grifo, escuché cómo la dejaba en el fregadero. Después escuché sus pasos subiendo las escaleras y la puerta del dormitorio cerrándose. Guillermo recopiló los documentos con calma y los devolvió a la carpeta. «Ha ido bien», dijo. «Sí». Me acompañó hasta la puerta. Antes de salir se giró. «Eugenio, hiciste todo bien. Deja que el proceso siga su curso ahora». Cerré la puerta. Me quedé en el recibidor un momento. La casa estaba en silencio. Ese silencio particular del mediodía de un día laborable, cuando todo lo que tenía que ocurrir ya ha ocurrido, y el tiempo retoma su velocidad normal. Fui al salón y me senté en el sofá. Miré la mesa donde habían estado los documentos, ahora vacía. La misma mesa donde 8 días antes había una tarta con 52 velas y 16 personas que no sabían dónde mirar. Entonces el teléfono vibró. Era Borja. «Me ha llamado ella», escribió. «¿Qué has hecho?» No respondí de inmediato. Esperé 10 minutos. Después escribí. «Lo que tenía que hacer. El viernes se ejecuta lo que te expliqué en Madrid. No hay nada más que añadir». Borja respondió con un mensaje largo que no voy a reproducir aquí, porque no cambia nada de lo que ya estaba decidido. Al final del mensaje, escribió: «Nunca te entendiste con nosotros. Eso no lo va a resolver ningún papel». Le respondí con una sola frase: «Tienes razón, pero los números no cambian de época». No volvió a escribir. Esa frase que él había pronunciado en ese domingo de septiembre, con la naturalidad de quien considera una discusión cerrada antes de que empiece, regresó de la única manera en que las cosas regresan cuando finalmente encuentran su lugar correcto. No como venganza, como verificación. Los números que yo había manejado durante 30 años, los que él consideraba propios de otra época, eran exactamente los que habían documentado cada movimiento del esquema que habían construido los tres. Los mismos instrumentos que había usado para construir lo que esa familia tuvo no habían perdido ninguna utilidad. Solo habían cambiado de propósito. El viernes de esa semana se cancelaron las transferencias. El contrato del piso de Arganzuela, que figuraba a mi nombre como avalista, fue rescindido con el preaviso legal. Las 2 tarjetas vinculadas a mi cuenta quedaron desactivadas a las 9 de la mañana. No hubo ninguna llamada de Borja ese día, ningún mensaje, nada. Amparo se fue a casa de su hermana en Salamanca 2 semanas después, mientras avanzaba el proceso de separación. Se llevó lo que cabía en el coche y dejó el resto. La horta del terrazo, que llevaba meses abandonada con los tiestos vacíos y la tierra cuarteada, seguía exactamente igual cuando recogí mis cosas y entregué las llaves. No la miré cuando salí.
Algunos símbolos no necesitan interpretación añadida. Hablan solos con la elocuencia de las cosas que fueron dejadas de cuidar demasiado despacio para que alguien lo notara a tiempo. Me instalé en un piso pequeño de alquiler en el barrio de San Juan, a 15 minutos andando de la oficina, con las ventanas que daban al interior de la manzana y un silencio nocturno que tardé varios días en aprender a ocupar sin incomodidad. No era el piso de nadie, no tenía la historia de ninguna otra persona entre las paredes. Era un espacio que empezaba desde cero, que tenía el tamaño exacto de lo que una persona necesita cuando decide que ya no carga con lo que no le pertenece. El proceso de separación avanzó dentro de los plazos que Guillermo había estimado. La reclamación patrimonial quedó formalizada. Los 42.000 euros calculados como suma del esquema tendrían resolución en los meses siguientes a través del procedimiento judicial. El perito contable que intervino en el caso no encontró ninguna grieta en la documentación. Salvador me llamó el primer sábado de diciembre. Me preguntó si quería que quedáramos. Le dije que sí. Tomamos un café en el bar Cantábrico, en la misma mesa junto a la ventana de la primera mañana. Hablamos durante 2 horas sin que ninguno de los dos mencionara a Amparo ni a Borja. Hablamos de otras cosas. Del frío que había llegado antes de lo previsto ese año. De un partido que habíamos visto juntos hacía 20 años en un bar que ya no existía. De cosas que tienen el valor específico de pertenecer a un tiempo que nadie puede desmontar porque ya ocurrió. Cuando nos despedimos en la puerta, Salvador me puso la mano en el hombro un momento. No dijo nada. No hizo falta. El día que cumplí 53 años, no hubo fiesta. No hubo invitados, ni mesa preparada, ni flores en el salón. Solo el piso de San Juan, la tarde de sábado con la luz de diciembre entrando oblicua por la ventana del interior y un bizcocho pequeño que había comprado esa mañana en la panadería de la esquina porque no tenía sentido llegar a este número sin hacer algo con él, aunque fuera pequeño, aunque fuera solo. Lo coloqué sobre la mesa de la cocina. Le puse una sola vela. La encendí. Me quedé mirando la llama durante unos segundos. Pensé en Sevilla en el 98, en el bolígrafo cayendo al suelo, en las fotos de Almería con Borja y el bañador azul, en Salvador en el umbral de la puerta diciendo que necesitaba contarme algo. Pensé en los extractos sobre el mármol de la cocina y en el reloj que sonó a las 2 de la madrugada. Pensé en los documentos sobre la mesa del salón y en la cara de Amparo cuando entendió que lo que tenía delante no tenía grieta por donde entrar. Pensé en todo eso, y ninguna de esas imágenes tuvo el peso que esperaba que tuviera. Antes de soplar, sonreí. Nadie cantó. Esta vez, eso no pesaba absolutamente nada. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.